Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Continuamos con el curso de la Kabbalah del Padre Nuestro. Esta es la clase número 10. Vamos a seguir ahondando en esta oración cabalística. Estamos estudiando la primera frase, Avinu Sheva Shamayim. ¿Dónde está el Padre? ¿Y cuál es la relación que tenemos con Él? Esto lo vamos a descubrir gracias a Maya, que nos mandó un tziruf que es muy bonito y muy profundo. Vamos a ver dónde está el Padre y qué relación tiene el nombre con nosotros. Entonces, miremos esta lámina bien colorida para poder entender mejor esta idea. Tenemos arriba Sheva Shamayim. Y fijarse que en rojo extraemos las letras Bet y Yud. En el centro, entonces tenemos las letras Bet y Yud que conforman la palabra Bi. Bi significa en mí o dentro de mí. Y si nos fijamos bien, uno dice, ¿qué es lo que hay dentro de mí? Y dentro de mí, dentro de Bi, está la Shin y está la Mem. ¿Qué forma la Shin con la Mem? Forma Shem, que es nombre. Y en Kabbalah siempre asociamos la palabra nombre con Hashem, el nombre, haciendo referencia al nombre divino, al nombre sagrado. Entonces, aquí ya tenemos una idea. Dentro de mí está Hashem. Dentro de mí está el nombre. Dentro de mí está el Padre. El nombre es la esencia de algo o de alguien, ¿cierto? El nombre de una persona es la esencia de esa persona. Entonces, dentro de mí está la esencia divina. Como lo sabemos, porque aquí lo estamos viendo en la palabra Sheva Shamayim. Pero si nos fijamos ahora en las letras en verde, resulta que por fuera también está Shin y está Mem. Por lo tanto, eso significa que por fuera de mí también está Shem, Hashem, el nombre, el Padre, la esencia divina. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra Sheva Shamayim es que el Padre está dentro de mí y está fuera de mí. El Padre llena toda nuestra alma. El Padre es una energía, una luz divina que llena toda nuestra alma por dentro, podríamos decir. Si el dentro, el cuerpo puede ser lo externo, ¿cierto? Dentro, en mi alma, está llena de Hashem. Y por fuera de mi cuerpo, rodeando mi cuerpo, también está Hashem. Entonces, como decían los profetas, ¿dónde puedo ir? O el Salmo, ¿dónde puedo ir que yo me pueda separar de ti? ¿Dónde puedo ir que tú no estés? Y en realidad lo que nos dice esta palabra es que a ninguna parte, porque esto es un eco de un escrito que dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y aquí, con esta palabra, Sheva Shamayim, vemos que en Él vivimos, estamos dentro de el Padre, nos movemos, existimos, porque Él está dentro nuestro. Es decir, estamos rodeados por dentro.
y llenos por fuera, o llenos por dentro y rodeados por fuera, absolutamente de la energía divina. Esto es una de las ideas que está codificada en esta palabra Sheva Shamayim. Entonces, le damos las gracias a Maya que nos mandó este tziruf. Yo estoy dentro de Hashem y Hashem está dentro de mí. El nombre divino me llena completamente por dentro y por fuera. Entonces, cuando uno dice Avinu Sheva Shamayim, una de las kavanot, intenciones espirituales que coloca, es justamente hacer consciente esta íntima relación que tiene el Padre con nosotros, que nos llena y que nos rodea. Esto tiene implicancias en la vida práctica enormes, porque lo que nos está diciendo este código es que en realidad no nos podemos separar del Padre, salvo que uno libremente quiera separarse, cortar la conexión. Pero si esto que nos está codificando aquí esta palabra se cumple, uno dice, ¿de qué me puedo preocupar? ¿Qué puedo temer? ¿Qué me puede pasar de malo? Todo el estrés, el miedo, la preocupación, la angustia, la ansiedad, todo eso viene de un sentimiento de orfandad espiritual, de desconexión, de sentir que el Padre está lejos de mí o que estoy solo. Recordemos que esa es una treta del Satán. Estoy solo, ¿qué me va a pasar? ¿Quién me va a ayudar? Bueno, si uno piensa cuando ora o medita esta oración y dice Sheva Shamayim, bueno, en ese momento activa esta conciencia que yo estoy totalmente dentro de Él. Y Él es el Creador. Él es el único Elohim. Él es la fuerza completa, la sabiduría completa. Entonces, ¿qué me puede pasar si estoy dentro de Él? ¿Y qué no puedo hacer si Él está dentro de mí? Si todo su potencial está dentro de mí, puedo hacer todo. Y si Él me está protegiendo por todos lados, ¿qué me va a pasar? Entonces, lo que está codificado en esta palabra tiene unas implicancias en la vida práctica que pueden realmente transformar nuestra manera de vivir. Y lo podemos aplicar desde el día de hoy. Estamos viviendo esta pandemia que genera mucha incertidumbre y muchos miedos. Entonces, cuando vienen esos miedos, uno medita Sheva Shamayim con esta kavaná, con esta intención. Entonces, para cerrar esta idea, la palabra Sheva Shamayim es un código cabalístico que cuando lo meditamos despierta la conciencia de que el Padre nos llena por dentro y nos rodea por fuera, que vivimos, nos movemos y existimos en Él, por Él y para Él. Esto es estar en el cielo. Ahí tenemos una idea que sintetiza todas estas ideas de esta kavaná. Muy bonito. Ese es un gran antídoto contra el estrés, la angustia, la ansiedad, el miedo. Bien, eso era con respecto a Sheva Shamayim. Vamos a pasar ahora a hacer un estudio de la frase ampliada. Avinu Sheva Shamayim. Hasta ahora
hemos estudiado la palabra Avinu por separado y la palabra Sheva Shamayim por separado. Pero cuando la miramos todos juntos, nos da una mirada también sinóptica completa que nos permite entonces descubrir otras cosas. En el estudio cabalístico, uno de los grandes temas son las letras hebreas que vienen con todo el trabajo, el estudio dejado por el patriarca Abraham. Dentro de este estudio, Abraham clasifica las letras en grupos de 3 letras madres, 7 dobles y 12 simples. Entonces hay 3 que se llaman las letras madres, que son la Aleph, la Mem y la Shin. Y fijémonos aquí en esta lámina. Tenemos Avinu Sheva Shamayim y tenemos destacado estas 3 letras. Aquí la Aleph como la inicial de Avinu, la Shin como la inicial de Sheva Shamayim y la Mem, que podría ser esta Mem o la última, aquí en la palabra también Sheva Shamayim. Vemos aquí estas 3 letras madres. Ahora, las letras madres constituyen el fundamento de toda la creación. Es decir, todo fue creado a partir de estas 3 letras. Con las letras madres, Elohim creó el cielo, el aire, el agua y el fuego. Con las letras madres, el aire, el agua y el fuego. Con el aire, el agua y el fuego fue creado todo lo que existe, en los cielos y en la tierra. Lo primero en ser creado fue el cielo a partir del fuego, relacionado con la Shin. Luego fue creada la tierra a partir del agua, relacionada con la Mem. Y el aire fue el elemento equilibrante que se coloca entre las dos, entre el cielo y la tierra, entre el fuego y el agua, para equilibrar estas dos energías. Vemos aquí, entonces, en la primera frase de la oración del Avinu, cómo nos vamos a encontrar con estas 3 letras madres. Por lo tanto, la meditación de la frase Avinu Sheva Shamayim nos conecta con la luz de las 3 letras madres, que son el fundamento de toda la creación. Por lo tanto, esta frase tiene una gran fuerza creadora. Cuando uno habla de crear la realidad, se refiere a crearla a partir de las letras hebreas. Entonces, cuando uno quiere desarrollar su poder creador, que también se dice el poder de la mente sobre la materia, ese poder, que es un poder del alma, se activa con las letras hebreas. Y especialmente con estas 3 letras que son las madres, es decir, el origen de toda la creación, el origen de todo lo que existe. Por lo tanto,
es una poderosa cabana esta para activar entonces nuestro poder creador. Es interesante también que estas letras madres, Aleph, Shin y Mem, si uno las ordena de una forma especial, poniendo la Shin, la Mem y la Aleph, ahí tenemos Avinu Sheva Shamayim y sacamos estas tres y nos da esta palabra Shema, que es en arameo, que en el arameo el artículo se forma con la Aleph al final. Entonces es Hashem, el nombre. Es decir, en el arameo, que son las mismas letras hebreas pero en el idioma arameo, estas letras madres conforman también Hashem. Si lo unimos a la lámina anterior o a la idea anterior, este poder creador de el Shem divino que está dentro nuestro y que nos rodea, entonces también este Shem, esta esencia divina, nos da ese poder creador contenida en estas tres letras madres que se relacionan entonces directamente con Hashem. Por lo tanto, ahí tenemos otra idea de esta frase para meditarla y desarrollar el poder creador. Otra idea. Si miramos la palabra Avinu Sheva Shamayim como un todo, vamos a apreciar un notaricón de primera o de inicial, que se llama, de primera letra. Notaricón de inicial. La primera letra de Avinu es Aleph. La primera letra de Sheva Shamayim es Shin. Y aquí tenemos, si sacamos la letra Aleph y la letra Shin, nos volvemos a encontrar con esta idea de fuego. Vuelve entonces esta primera frase del Avinu a conectarnos con la energía del fuego. Entonces vamos a decir algunas cositas, algunas las dijimos, otras las vamos a complementar. Es importante porque la primera palabra de la Torá habla de una alianza de fuego entre Elohim, Jehová Elohim y el ser humano. Y aquí vuelve en esta primera frase del Avinu a conectar con esta energía del fuego a través de este notaricón de primera letra. Veamos algunas características del fuego. El movimiento del fuego es hacia arriba. Se eleva. Es decir, vence la gravedad del mundo físico. Si el mundo físico es este mundo de hacia, la energía del fuego tiende hacia los mundos superiores. O sea, es un elemento físico, pero que su energía, cuando nos conectamos con ella, da un impulso ascendente al alma. El fuego simboliza entonces el ascenso hacia el mundo espiritual o hacia el cielo. A nivel emocional, el fuego se relaciona con la pasión emocional. La pasión emocional del Ruach, que se eleva lleno de entusiasmo. Cuando una persona está como inflamada de entusiasmo en el corazón. Eso entonces emocionalmente es un fuego del Ruach.
A nivel espiritual, el fuego se relaciona con el Espíritu Divino. Esta relación la vemos en la manifestación del Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo, o Espíritu de Santidad, a los Shelihim, emisarios o apóstoles, como lenguas de fuego en Shavuot. Podemos recordar esa linda meditación que hicimos en Shavuot y citamos del libro de Hechos. Y en el día que se cumplió la fiesta de Shavuot, estaban todos reunidos. Aconteció de repente un estruendo del cielo, como sonido de un viento tormentoso, y llenó toda la casa donde estaban. Y se aparecieron a ellos lenguas repartidas, y su apariencia era como fuego. Y reposaron una a una sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de Ruach HaKodesh. Entonces ya vemos en la tradición nazarena, que es un eco de la tradición de la Torá, cómo el fuego se relaciona con el Ruach HaKodesh. Importante porque vamos a ver después algo que dice Yeshua. Entonces, Ruach y fuego están relacionados. Ruach HaKodesh. Por lo tanto, dado este notaricón, la meditación de la frase Avinu Sheva Shamayim nos conecta con el fuego del Ruach HaKodesh, que inflama de pasión nuestro Ruach para elevarnos al nivel de la conciencia que se llama cielo, donde está el Padre. Eso significa que esta frase, dado este notaricón, la podemos usar con esta cabana para hacer esta inflamación de nuestro Ruach con el Ruach HaKodesh, a través de esta energía de la palabra Esh. Pero lo interesante también de esta frase, Avinu Sheva Shamayim, es que también nos conecta con el agua. Porque en Avinu Sheva Shamayim encontramos la palabra agua, Mayim, como vimos en unas clases anteriores. Entonces lo hacemos un repasito rápido. Aquí, recordando lo que vimos en las clases pasadas, vemos Avinu Sheva Shamayim y vemos como al final tenemos ahí la palabra Mayim. Por lo tanto, aparece también la otra energía de las energías madres también en esta palabra. El movimiento del agua es hacia abajo, desciende, es decir, es atraído por la gravedad del mundo físico. Entonces, el agua es atraída por el mundo físico. A nivel emocional, el agua simboliza las emociones, especialmente aquellas que descienden, porque vimos con el fuego que también hay emociones que inflaman y ascienden. A nivel espiritual, el agua simboliza la sabiduría de la Torá, que desciende como una lluvia sobre el alma. Cito a Yeshua en el libro de Yohanan: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será dentro de él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el agua relacionada a la sabiduría, en este caso a la sabiduría del Mashiach, que sacia el agua de conocimiento, el agua de sabiduría. Entonces, esto significa que la frase Avinu Sheva Shamayim nos conecta cuando la meditamos con el agua
de la sabiduría divina para elevarnos al nivel de conciencia llamado cielo, donde podemos unirnos al Padre. Por lo tanto, vemos cómo fuego y agua están ambas. Aquí tenemos ahí. Vemos en un cuadro completo, acá, que tenemos Esh en rojo y Mayim en amarillo. Entonces, uno puede meditar esta frase enfocando, por ejemplo, un día solamente en el rojo para inflamarse con el Ruach, y otro día puede meditar Mayim, enfocando, o sea, toda la frase, pero enfocando en Mayim para activar más bien y conectar con la sabiduría divina, y otro día puede meditarla con ambas para activar al mismo tiempo las dos. Ustedes vayan manejando libremente cómo van haciendo su trabajo espiritual con esta frase. Entonces tenemos Shin Mem, pero también está en las letras madres la Aleph, y la letra Aleph se relaciona con el aire. La letra Aleph la encontramos, va para el otro lado, ahí al principio de Avinu Sheva Shamayim, y la letra Aleph se relaciona con el aire. La Aleph y el aire están directamente relacionadas. Y también están relacionadas en el sentido acá de la palabra Avir, que Aleph es la inicial de la palabra Avir. Dijimos más arriba que Aleph es el aire, y el aire es el elemento equilibrador que creó Yehová Elohim para mantener un equilibrio en el universo entre la energía del fuego y la energía del agua. Por lo tanto, vamos a ver que esta frase es una frase de gran equilibrio, y vamos a entrar un poquito en el estudio del equilibrio de la letra Aleph. El equilibrio de Aleph. Entonces, el aire equilibra el fuego y el agua. Shin es el fuego, el calor, que simboliza la emoción encendida, la emoción que quema. Puede incluso llegar a ser una pasión descontrolada o un exceso de emoción, o cuando uno dice es como cabeza caliente. Entonces, puede ser la Shin, si fuera sola, si solo fuéramos Shin, podríamos tener emocionalmente un estado de quemazón emocional. La Mem, que es el agua, se relaciona con el frío y que simboliza la emoción, pero la emoción apagada. En el caso de desequilibrio, esa emoción apagada o que tiende hacia abajo puede ser una apatía, una depresión, una ausencia de emoción o una frialdad. Si fuéramos solo Mem. Pero el Creador hizo la Aleph justamente para que este aire generara un equilibrio entre estos dos extremos. La Aleph es lo templado y simboliza el justo equilibrio emocional. Es la emoción correcta, justa, sin extremos, ni extremo ni deficiencia. Aleph hace la paz entre Shin y Mem.
hace la paz entre el frío y el calor. Y Aleph es la conciencia divina. Aleph es la conciencia divina. Entonces aquí surge una enseñanza que es muy importante en la Kabbalah y en relación a estas tres letras madres que están en la primera frase del Avinu. Aleph, entonces, la conciencia divina, es el equilibrador. Si no eres consciente que el Padre está en ti, lo que veíamos al principio, que el Padre está en ti y está fuera de ti, si no soy consciente de eso, si no activo esa conciencia divina en mí, si no cultivo la espiritualidad, va a ocurrir que Aleph no se va a activar. Y si Aleph no se activa, uno va a estar o en Shin o va a estar en Mem. Es decir, uno va a estar en exceso emocional o va a estar en deficiencia emocional. Es decir, no habrá equilibrio interior. Todo el que no tiene la conexión con la conciencia divina, dada por la Aleph, está en los extremos. Oscila entre los extremos y estará en caos. No tendrá paz interior y no tendrá, por lo tanto, felicidad. No puede haber paz interior si no conectamos con la conciencia divina. ¿Y qué es conectar con la conciencia divina? Lo primero que vimos, tener la conciencia que el Padre está dentro de mí y fuera de mí. Porque es la conciencia divina, la conciencia de este principio, el origen de la paz, el que genera la paz entre los dos extremos de Shin y Mem. De lo contrario, si uno cultiva su espiritualidad, se activa en la persona la energía de Aleph. Y la persona entonces conecta con la conciencia divina. Cuando una persona está conectada o conecta con el Creador, significa que Aleph está funcionando. Porque Aleph es la conciencia divina. Cuando una persona dice, no me puedo conectar con el Creador, o tiene una vida desconectada del mundo espiritual, Aleph no está funcionando. Está un Aleph inactivo en ese sentido. Y ahí entonces puede esa persona oscilar emocionalmente. Entonces, si estoy conectado, voy a tener en mí paz interior, y la paz interior va a traer a mi vida un estado de felicidad. Entonces, este tema de las letras madres desde el punto de vista de la Kabbalah es muy importante, porque cuando uno tiene el equilibrio de las tres letras madres, surge entonces este estado de armonía, paz y el justo equilibrio entre los extremos. ¿Qué significa todo esto? Que la frase Avinu Sheva Shamayim tiene el poder, si uno la medita con esta Kavanah enfocado en estas tres letras madres, de producir un equilibrio muy importante. Equilibra entonces el fuego del Ruach HaKodesh con la sabiduría divina, dando paz interior. Ese estado de paz interior eleva la conciencia hacia el cielo, donde está el Padre. Entonces, es muy importante poder ayudar, conectar primero uno y después ayudar
a que la gente cultive su espiritualidad. Todo lo que conocemos de estrés es producto de una desconexión espiritual y no está funcionando la Aleph. Hay un desequilibrio de las letras madres, entonces de acuerdo a la tendencia de cada uno va a desequilibrarse por el fuego, o va a ser, por ejemplo, una persona muy iracunda, o se va a desequilibrar hacia la depresión o la apatía. Entonces, ¿cómo ayuda uno a una persona que vuelva a conectar con el mundo espiritual? Y entonces eso va a hacer que se active la Aleph en la persona. Bastaría que la persona empezara a meditar la Aleph, ayudaría para ello. Ahora, como este es un estudio un poquito más avanzado, estamos trabajando con la frase completa, pero ahí ya tienen un recurso práctico para poder ayudar. Pasamos a otra idea. Entonces vamos viendo que hay elementos, como ya vamos a ir sintetizando también esto, que hay elementos que son especialmente importantes en esta frase. Aquí ya vimos esta del, ¿cierto? Como síntesis, vimos aquí el fuego y el agua, vimos acá el Shem, ¿cierto? Que ya lo vimos, y vamos a avanzar. Entonces tenemos fuego, me voy a quedar con lo siguiente, fuego y agua. Fuego y agua de esta frase. Fuego y agua y Shem. Entonces, desde ahora para adelante, después de estudiar esta primera frase, Avinu Sheba Shamayim, rescatamos estas dos ideas, ¿ya? Fuego y agua y Shem. Fuego y agua y Shem. Y aquí lo vamos a conectar con una de las enseñanzas quizás que se ha entendido poco de Yeshua, porque a esta unión de la Shin con la Mem, porque el Shem, ¿qué es lo que es? Es la unión de la Shin con la Mem, ¿cierto? Es la unión del fuego con el agua. Eso es el nombre. El nombre es la unión del fuego con el agua. Entonces, a esta unión, prestar harta atención, porque aquí hay un pasaje que no se ha entendido bien. La palabra Shem codifica la unión del fuego y el agua. A esta unión se refería Yeshua cuando le dijo a Nicodemo, o Nacdimón en hebreo: si no naciere el hombre de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. El agua es la Mem. El espíritu es el fuego, la Shin. Entonces, si no naciere el hombre de la Mem y de la Shin, no puede entrar en el reino de Elohim. Es decir, si no naciere el hombre de Hashem, no puede entrar en el reino de Elohim. Es decir, para entrar en el reino de Elohim, debemos nacer de Hashem. Es decir, nacer de nuevo espiritualmente. Nacer de nuevo espiritualmente de Hashem. Esto está en el libro de Yohanan, en el capítulo 3. Entonces, nacer de nuevo espiritualmente.
A este nacimiento se refería Yeshua cuando le dijo a Nicodemo: si no naciere el hombre de lo alto, no puede ver el reino de Elohim. Nacer de lo alto es nacer del cielo, de Atzilut, de los niveles superiores del alma. El que nace de Hashem puede ver el reino de Elohim. Ver, ¿cierto? Ver, ojo, Atzilut. Es decir, puede contemplar el secreto de Atzilut. ¿Y cuál es el secreto de Atzilut? La voluntad divina. Entonces, el que nace de Hashem, de la Shin y la Mem, puede ver el reino, puede elevarse hacia Atzilut, contemplar la voluntad divina para poder hacerla. Por lo tanto, aquí voy a unir en una frase que puede servir como de kavaná para la meditación. La meditación de la frase Avinu Sheva Shamayim equilibra en nosotros la energía del fuego y del agua y nos conecta con la esencia del nombre divino para nacer de nuevo de lo alto, es decir, para elevar la conciencia al cielo y vivir la voluntad del Padre. Ahí tienen en esta frase una síntesis de lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora, en estos últimos minutos, voy a comenzar a hablar de algunos Shemot, nombres, referido a los 72 Shemot, lo que se llaman los nombres de Dios, porque vamos a encontrar varios Shemot en esta frase. Ya vimos uno en las primeras clases cuando hablamos del Aleph Nun Yud, ese no lo voy a repetir, lo pueden repasar en las clases anteriores, pero ese ahí ya hay un Shem. Pero hoy día me voy a referir a uno que es Mem, Vav, Mem. Entonces, ahí vemos. Vamos a rescatar de esa frase, a sacar la Vav, que la tenemos aquí. Entonces la bajamos, se la colocamos al medio. Vamos a traer esta Mem y la colocamos aquí al principio. Y esta Mem final de acá la vamos a traer y la colocamos acá. Entonces, este es el Shem, Mem, Vav, Mem. Este Shem nos da luz para hacer una purificación espiritual. Entonces, cada meditación es como entrar a un mikvé espiritual, a un agua, ¿cierto? Y a uno hace una inmersión, una tevilá. En este caso, cada vez que uno medita, este Shem está contenido en la frase Avinu Sheva Shamayim. Cada vez que medito Avinu Sheva Shamayim, pero con la kavaná de este Shem, se produce entonces en mí una purificación espiritual. La purificación espiritual se refiere a corregir defectos espirituales. Estos defectos espirituales no son defectos de fábrica, sino que son producto de ceder a la insinuación del ego y hacer
caso lo que el ego va diciendo, entonces si yo voy haciendo eso, se va instalando en mí un defecto espiritual. Es más que una emoción pasajera, ya es un defecto. La influencia negativa de estos defectos espirituales permanecen en nosotros hasta que son corregidos. Por ejemplo, una rabia pasajera, bueno, ya tengo la rabia y esa energía se va y se drena. Pero un defecto, ya cuando se instaló producto de insistir en esta actitud, ese ya empieza a permanecer. Como ya permanece, el trabajo es un poco más duro para liberarse de él. Es lo mismo que hacer una comida y no echarle agua a la olla y al otro día la vas a lavar y está todo pegado y uno dice, ¿por qué no le eché o no la dejé con agua por último? Si uno ocupa la olla y la lava al tiro, sale la comida de inmediato. Pero si ocupa la olla y pasan días y uno la va a lavar días después, tiene que meterle virutilla y de todo para poder sacar lo que está pegado. Bueno, un poco lo mismo pasa a nivel espiritual. La transformación espiritual es un trabajo que muchas veces puede ser duro, en el sentido que también uno se hace responsable. Se hace responsable de la propia vida. Salimos de la actitud de víctima. Paso de ser víctima de las circunstancias y paso a ser la causa de mis circunstancias. Ese paso de la víctima, de que tengo mala suerte, de que un castigo divino, o que el gobierno es malo, o que otra gente me ha hecho mucho daño, que puede haber sido un daño objetivo, pero si uno se queda en ese estado de víctima, entonces va generando un defecto espiritual también. El paso de ahí a ser la causa de la circunstancia, si bien libera, no siempre es tan simple y muchas veces cuesta. Por eso hay dos maneras de purificarse en la vida. Y esto tiene que ver con el nacer de nuevo, que estábamos hablando. La purificación espiritual es un nacer de nuevo. Hay dos maneras principales de purificarse. Una es a través del sufrimiento. Y la otra es a través de la transformación espiritual consciente. El camino del sufrimiento es doloroso y duro, de rigor. Se puede herir el cuerpo, la salud, la finanza, la vida personal. Puede haber quiebres, por ejemplo, matrimoniales, pueden haber quiebras de negocio, puede haber enfermedades, etc. Entonces, a partir de esos golpes, yo me doy cuenta que tengo que transformar mi vida. Pero el camino de la transformación espiritual consciente, el único que sale herido es el ego. No hay ningún otro daño colateral, podríamos decir. Entonces, este Shem permite purificar errores del pasado de una manera dulce, misericordiosa. Consecuencia de esa purificación espiritual y de esa transformación, también
se pueden purificar ambientes físicos que están contaminados de impurezas espirituales. Este es uno de los Shemot que están contenidos en esta primera frase, Avinu Sheva Shamayim. Bueno, podemos dejar unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Y desde este punto de vista, ¿cómo se puede ayudar a una persona que tiene este problema de falta de Aleph? ¿Puedo intencionar la meditación hacia esa persona o esas personas aunque ellos no lo hayan pedido? Sí, sí puedes. Puedes, pero lo ideal es que la persona quiera y lo pida. Lo voy a poner así. Supongamos que en tu buena intención tú haces una meditación, porque eso se puede, ¿cierto? Entonces meditas tú la Aleph y la proyectas hacia la persona para que se active su conciencia. Es como si tú le enviaras una suma de dinero a alguien que queda en su cuenta. Esa energía, ese dinero, solo va a poder utilizarlo la persona cuando haga el giro de ese dinero. Entonces, ¿sirve? Sí sirve, porque en el fondo tú le has enviado una energía que le va a ayudar, pero es la persona la que se tiene que abrir a poder recibir esa luz, girar ese envío que le diste y ocuparla. Eso entonces, ¿es posible enviar la energía? Sí. Lo que no es posible es que uno pueda como hacer la transformación espiritual por otra persona. Pero sí, todo lo que es la oración por una persona o la meditación, y en este caso específico, enviar la energía de la Aleph para que esa persona tenga un equilibrio y empiece a conectar con el mundo espiritual, por supuesto que sirve. Y yo lo complementaría eso con conversación con esa persona, que tú le vas diciendo lo importante que es volver a cultivar la espiritualidad, le explicas un poquito lo que hemos visto hoy día y eso va a ayudar a que se vaya abriendo. Pero mientras tanto le puedes estar enviando esa energía. En relación al bautismo de los evangelios, se dice que Yohanan bautizaba con agua y Yeshua con el Espíritu Santo, fuego. ¿Cómo podemos comprender los dos bautismos con lo hablado hoy? El bautismo de Yohanan, ¿cierto? Porque el Shem es agua y fuego. Yeshua y Yohanan son dos caras de una misma moneda. Yohanan hace el trabajo de la Mem, que deja listo a la persona para recibir después la Shin, que trae el Mashiach, el fuego espiritual del Mashiach. Por eso los nazarenos después, cuando ya no estaba Yohanan, pero estaban los nazarenos, hacían lo mismo. Hacían Teshuvah, hacían la Tevilá en agua, Mem, y después, una vez que recibían la Tevilá de agua, le imponían las manos para la imposición del Ruach HaKodesh, Shin. Entonces, ¿cuál es el código ahí? El código de Shem. ¿Y esta purificación a ambientes físicos, cómo se hace? Es una consecuencia. Uno de los problemas que ocurre con la Kabbalah, podríamos decir inconsciente, es que se ocupen las cosas como superstición. Y eso no funciona por una parte y tampoco le hace bien a esta sabiduría. Por eso ponía aquí en el escrito, consecuencia de lo anterior, o sea, de la purificación que uno ya está haciendo, se produce una purificación del ambiente físico. Si tú estás haciendo tu purificación espiritual
y ocupas este código, por ejemplo, meditas el código y después envías la luz a un lugar que está sucio, espiritualmente hablando, te va a funcionar. Porque tu conciencia y el código están sintonizadas. Pero si tú no estás haciendo tu proceso de transformación espiritual, no te interesa purificarte espiritualmente, y dices, mira, vi en internet un código para purificar el ambiente y haces algo para purificar, no va a funcionar porque el código requiere tu conciencia previa. Entonces, si ya estás en el camino de tu purificación personal, claro, ocupa este código y puedes incluso en los ambientes físicos limpiarlo. Lo mismo va a pasar si tú, porque me estás preguntando ahora, ¿y puedo hacerlo para otra persona? Es la misma respuesta. Si tú vas a la casa de una persona que no tienen el mayor interés de purificarse espiritualmente, no sacas mucho provecho si vas a limpiarle la casa. Pero si tú estás en purificación espiritual, ellos están en purificación espiritual y tú ya vas a lo mejor un pasito más adelante, vas, purifica, por supuesto que funciona. Mauricio dice: miel para mi alma. Estoy maravillado y agradecido de Elohim de mostrarlo y explicarlo en el amor de Yeshua. Con este conocimiento de la Kabbalah que viviré eternamente. Toda Rabá Yohanan. Hazlo Dabar. Feliz de compartirlo. Miel para tu alma. ¿Te acuerdas que miel es el código de los secretos? El mikvé es agua. El mikvé es la piscina. La piscina en la cual el agua corre. Entra y sale. Natural o artificial. Es un mikvé de agua. Una tevilá en agua. El fuego, como lo hacían los nazarenos, después de la inmersión en agua, lo que recibían era una imposición de mano. O sea, la transmisión del Ruach HaKodesh estaba asociada a la imposición de las manos. La Mem está asociada al agua. El fuego a la imposición de las manos. O sea, es una energía que se traspasa a través de la imposición de las manos. Por eso el texto dice tal cual, ¿cierto? Después de su teshuvá, hace su tevilá y después era llevada a los shelihim, a los 12, para hacer la imposición de las manos. Lo interesante es que la persona que conozco no se abre, es súper católica y no permite otra sabiduría. ¿Qué puede hacer para mostrarle esta gran sabiduría? Yo creo que paciencia, ejemplo, por ejemplo, si va ella viendo en ti que tú estás más equilibrada, más en paz, más feliz, vas construyendo tu vida, vas pasando de que las cosas te ocurren a que tú haces que las cosas ocurran, bueno, vas a ir desarrollando un potencial. Eso es un magnetismo. La persona se va a sentir atraída a ti, a saber qué es lo que pasa contigo, qué es lo que estás haciendo, qué sabiduría estás conociendo. Entonces ahí vas a poder ir dando testimonio también con tu palabra. Empiezas a darlo con tu vida y después con tu palabra, pero nunca está de más decir algunas cositas que puedan ir motivando la... Es cierto que a veces cuando uno ha tenido una tradición religiosa muy fuerte, no es fácil salirse de ese piso. No se trata de que la persona se convierta en otra cosa, pero a veces uno tiene mucha seguridad en ese piso que conoció. Y si otra sabiduría presenta algo diferente, a veces uno puede decir, pucha, pero si yo dejo de pisar aquí y piso acá y me caigo y pierdo una seguridad, entonces puede ocurrir. Por eso hay que tener paciencia, harto amor. La paciencia es
es una manifestación del amor también. No te enojes con esa persona, tenle paciencia, anda mostrándole algunas cosas, pídele asistencia al Ruach HaKodesh para que te vaya dando sabiduría de cómo poder ir guiando. Y finalmente la persona, siempre es eso, ¿eh? Finalmente, mira, cada persona tiene su libertad. A lo mejor para ella, esa forma de espiritualidad, esa forma como se conecta con el Padre, es lo que necesita. Entonces, si tú con tu mejor intención, a lo mejor quieres que conozca otras cosas, tal vez no es el momento, o no es lo que necesita a lo mejor en este momento de su evolución. Como está, el Padre permite que esté ahí. Anda pensándolo también así, no apures las cosas. Cuando está activa la Aleph, está este equilibrio. Y que cuando conectamos con la Aleph, conectamos con la conciencia divina. Pero se activa la Aleph cuando conecto con la conciencia divina, al revés, o es como las dos al mismo tiempo, como que van juntas. Van juntas. Ya. El hecho de que tú tengas un deseo de conectar con el Padre está indicando que la Aleph está en ti. Y cuando estás conectando con el Padre, se está activando la Aleph. Entonces es como un círculo que se retroalimenta positivamente. Entonces ahí, en ese momento, ¿por qué es tan importante cuando uno dice la vida espiritual? En el fondo, desde el punto de vista de las letras, es la Aleph. Porque la vida espiritual es la conexión con la conciencia divina. Y por definición la Aleph es la conciencia divina al estado puro. Entonces, cuando hace uno un trabajo espiritual, está conectando con la Aleph. Y lo importante de la Aleph es lo que vimos en la clase de hoy día, que cuando tienes Aleph, se equilibra la Shin y la Mem. Eso es lo importante. Entonces te quedan las tres letras madres equilibradas. Cuando no hay Aleph, entonces te quedan estas extremas. Entonces o te deprimes o te inflamas. Las bipolaridades, por ejemplo, la persona oscila entre el Shin y el Mem. No hay un Aleph que los junte para generar el Shem. Si tengo la Shin por aquí y la Mem por acá, necesito algo que me lo junte para formar el Shem. Eso que lo junta es la Aleph. Cuando tú haces la conexión espiritual, se forma el Shem. Y cuando se forma el Shem, se hace la conexión espiritual. Entonces es algo. Y ahí entonces viene la enseñanza de Yeshua. Si una persona está abierta al conocimiento y como dispuesto a vivir una vida espiritual, pero está como recién comenzando, ¿le serviría solo como visualizar la Aleph? Si aún, por ejemplo, no medita tanto o no estudia como la Kabbalah de la Aleph, pero el hecho de visualizarla y mirarla, como que igual produce algo internamente. Sí. Mira, la diferencia entre la superstición y los primeros pasos de un neófito es que el neófito, aunque esté dando el primer paso, es consciente. Ese es paso a su transformación espiritual. Entonces tú, supongamos una persona que no tiene ninguna experiencia de la Kabbalah, ni estudia, nada, pero que quiere empezar un camino de transformación, tú le dices, bien, imprime la Aleph o colócala como fondo de pantalla y mírala. Pero tienes que saber que la energía de ese símbolo va a ayudar a equilibrar internamente tus polaridades y a conectar con tu espiritualidad. Con que sepa eso, basta. Entonces la persona puede interactuar con la Aleph a través de la vista, por ejemplo, o con decirla, o dibujarla. El Ruach HaKodesh es, en términos prácticos, lo que nos hace conectar con lo divino. Por ejemplo,
cuando uno le llama una intuición profunda que captas un mensaje divino, eso es Ruach HaKodesh. O estás estudiando las escrituras y tú dices, y ves con claridad algo y dices, oh, esto es. ¿Ah? Eso es Ruach HaKodesh, es como una inspiración divina. Eso es obra del Ruach. El Ruach tiene que ver con, te revela la verdad. Cuando venga el Ruach HaKodesh, decía Yeshua, Él los va a conducir a la verdad. Y la verdad los va a liberar. Entonces todo lo que es la capacidad de ver la verdad de la Torá, la verdad de Yeshua, la verdad de la vida, tiene que ver con una inspiración del Ruach. Muy bien, querida Kehilá, muchas gracias por estar. Toda Rabá, Laila Tov, Shalom. Shalom.